¿Quién más, quién menos tenemos fresca en la memoria, en nuestra cabeza, esas imágenes de la película Yo Robot, en la que los seres humanos conviven con humanoides que se dedican a hacer toda clase de servicios aparentemente prácticos e inofensivos, junto a los seres humanos, conviviendo? Bueno, pues esta fantasía, esta anticipación de Isaac Asimov podría estar mucho más cerca de lo que nos creemos, y mientras seguimos aquí pensando en cuestiones tecnológicas derivadas de la inteligencia artificial y de sus aplicaciones, resulta que el mundo de la robótica está a punto de estallar. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. No es exagerado. En los próximos años va a haber una auténtica batalla, una guerra en la que va a haber inversiones milmillonarias por el desarrollo de robots humanoides que no solamente van a mejorar en el plano físico, es decir, lo que es su ligereza, su peso, su capacidad de movimiento, sino que sobre todo aportan una revolución desde el punto de vista del conocimiento y las capacidades de lo que son capaces de hacer estas máquinas. Quien más, quien menos, aparte de la peli, está cansado de ver esos vídeos virales que la empresa estadounidense Boston Dynamics, ahora propiedad del grupo Hyundai, no sé si lo sabías, hace periódicamente con esos robots que tienen habilidades verdaderamente increíbles y cada vez más avanzadas y sorprendentes, y sobre todo mirando la línea temporal cómo han ido evolucionando. Pero estas empresas que han desarrollado estas máquinas, sobre todo desde el punto de vista de la física, tienen un gran problema, y Boston Dynamics, por ejemplo, tenía un gran problema que todavía no se ha resuelto, que es exactamente para qué se utilizan, para qué sirven estas máquinas. Estas máquinas pueden tener aplicaciones muy concretas y muy directas, sobre todo en el ámbito militar y de la defensa, pero la verdadera revolución de estas tecnologías está con la inteligencia, con el conocimiento y con lo que estas máquinas son capaces de aportar a partir de la visión del entorno y a partir de la petición de determinadas tareas. Y es ahí donde viene realmente la revolución. Y la noticia está principalmente en que China acaba de hacer un anuncio formal en el que propone que directamente empresas de su país en los próximos años trabajen en el desarrollo de la tecnología de este tipo de productos para incluirla directamente, para encastrarla en la sociedad y que robots humanoides directamente convivan con seres humanos en aquel país para realizar tareas que ahora vamos a poder analizar con un poquito de detalle. Y esto es ni más ni menos que el pistoletazo de salida de una guerra donde hay muchas empresas importantes que están trabajando en ello, y entre ellas, por supuesto, la Tesla de Elon Musk. Fue precisamente Tesla, o al menos todo esto nos llegó con Tesla, con su robot Optimus, que están desarrollando actualmente, su robot humanoide, fueron los primeros que pusieron en el imaginario popular la idea, colocaron la idea de que efectivamente en el futuro podíamos tener robots con forma de ser humano que nos ayudaran en muchos distintos tipos de tareas, tanto en nuestra casa como en el trabajo. Y es justamente en eso en lo que está trabajando la empresa de Elon Musk, entre otras muchas cosas. ¿Sabías que Tesla gasta el 70% de su presupuesto de investigación en el desarrollo de inteligencia artificial? Bueno, pues lo que están haciendo en el interior de esa empresa es intentando encontrar una suerte de santo grial en el que unan esa capacidad de la inteligencia artificial para hacer que sus coches en el futuro sean taxis robóticos o robotaxis, sean coches capaces de circular por sí mismos sin la intervención del ser humano, pero todas esas capacidades de desarrollo de la inteligencia artificial pueden tener otras muchas aplicaciones, y ahí es a donde vamos. Según el mismísimo Elon Musk, la industria alrededor de los robots humanoides y de la inteligencia artificial podría ser por sí misma más valiosa que todas las marcas de automóviles que hay actualmente fabricando coches en el mundo. Así que imagínate cuál puede ser el tamaño de esta revolución. Y precisamente que China haya decidido apuntarse con toda la carne en el asador en este asunto nos enseña, nos explica que efectivamente está habiendo avances muy importantes y que esto va a ser una realidad palmaria. El objetivo que se ha planteado China y Tesla es intentar llegar a tener sus primeros productos en el mercado que pueda comprar cualquier persona que tenga el dinero suficiente. Podríamos estar hablando de entre 20 y 30.000 euros, aproximadamente entre el año 25 los más tecno-optimistas y el año 27 los más tecno-realistas, siempre hablando de unos escenarios tremendamente optimistas, como digo. Pero precisamente China lo ha anunciado ahora cuando ya tiene cierto número de empresas y cierto número de personal tecnológico trabajando en ello, y por ejemplo, no hace mucho uno de los robots humanoides más espectaculares que se han presentado se presentó en China de nombre Unitree. El Unitree H1 es un robot humanoide que tiene la capacidad de poderse mover como una persona y que tiene el gran hito de que pesa 47 kilos, es decir, es el robot humanoide
capaz de hacer tareas, más ligero que se conoce, con 1,8 metros de estatura, es decir, unas proporciones que serían las de un ser humano medio. ¿Y para qué podrían servir todas estas máquinas? Pues básica y esencialmente se supone que podrían servir para hacer todas las tareas domésticas y repetitivas que tenemos en el hogar, para hacernos de asistentes o para hacer de asistentes a personas que tienen movilidad reducida o que tienen necesidades determinadas, e igualmente también sustituir a personas en puestos de trabajo en tareas que se supone que son muy duras físicamente, son muy arduas o son muy repetitivas y muy duras para la mente. A mí se me ocurre, por ejemplo, todas esas personas que están trabajando en el campo en jornadas larguísimas bajo unos soles de justicia en verano, podrían ser perfectamente suplidas por este tipo de máquinas. La cuestión está, por supuesto y evidentemente, en que si las personas comienzan a ser suplidas por máquinas, ¿qué va a pasar con el trabajo de estas personas y de qué manera vamos a acabar ingresando dinero en el futuro si cada vez más las máquinas hacen el trabajo por nosotros? Y específicamente gracias y debido a la inteligencia artificial, por cierto, que actualmente se está intentando regular y Europa está siendo el líder. En algo tenemos que ser líderes en el mundo, y nosotros lo somos en crear regulaciones para que en el futuro se supone que se haga un uso positivo y un uso humanitario de la inteligencia artificial y no se puedan hacer malos usos, o al menos que estén penados, que estén penalizados los malos usos de la inteligencia artificial respecto al impacto que pueden tener en las personas. Hago un paréntesis en esta locución. Hace poco ha salido un estudio de la revista Nature que afirma que aproximadamente el impacto de la inteligencia artificial, si lo analizamos desde un punto de vista numérico, tendría un 70% de cosas positivas para las personas y un 30% de cosas negativas que se pueden hacer con ella y que pueden impactar negativamente en las personas. Eso se supone que es lo que con buena intención se está intentando regular, que todas aquellas consecuencias negativas que tenga el uso de la inteligencia artificial, algunas de ellas ya las estamos viendo en tiempo real, como el caso de las niñas, por ejemplo, en Extremadura, cuyos rostros fueron transfigurados hacia otros con intenciones perversas por parte de un grupo de adolescentes, algo tan tonto y entre comillas inocente como eso, el problema que puede generar, la frontera entre la realidad y la falsedad, el hecho de que cualquiera pueda utilizar nuestra imagen hoy en día para poner en nuestra boca simplemente cosas que nosotros jamás habríamos dicho, es lo suficientemente peligroso como que para que alguien preste atención en este campo de terreno, en esta especie de salvaje oeste en el que además los popes, los líderes de la inteligencia artificial, se han apropiado del conocimiento de la humanidad subido a Internet sin pagarle un euro ni un solo derecho de propiedad intelectual a aquellas personas que han creado algo de lo que estas inteligencias artificiales están nutriendo para darnos resultados y darnos información. Esto es específicamente lo que hace ChatGPT, pero la inteligencia artificial va muchísimo más allá. Y al margen de que ya hay muchas empresas que están desarrollando estos robots, que sería algo así como en el ordenador, el hardware, lo que es la tecnología que hace capaz de funcionar el ordenador, está por ahí Xiaomi, aparte de Tesla o de Boston Dynamics que hemos hablado, también están Hanson Robotics, por ejemplo, con Sofía, y otras muchas empresas y startups que saldrán en Estados Unidos y en China en el futuro. Y ojo que cuando China se pone a trabajar en algo, se pone a trabajar muy en serio. Ya lo han hecho con el automóvil eléctrico, convirtiéndose en la empresa más grande del planeta Tierra en lo que se refiere a tecnología y fabricación de este tipo de productos. Si China entra en esto ahora es porque considera que hay una economía billonaria con B detrás del mundo de los humanoides, pero como te estoy diciendo, al final el hardware, la máquina, los motores eléctricos, los circuitos son una parte de todo esto, pero lo más importante, lo fundamental es precisamente la inteligencia artificial, lo que lo gobierna, y ahí es donde va a estar la gran carrera y la gran pugna. Y justamente en ese mercado, en ese punto del desarrollo de la inteligencia artificial, hay dos grandes gigantes industriales y tecnológicos, sobre todo del mundo, como son Nvidia y Foxconn, que han acabado de firmar ahora mismo un acuerdo histórico por el que van a desarrollar ni más ni menos que una fábrica de inteligencia artificial. ¿Y eso qué narices es? Nvidia, Estados Unidos de América, Foxconn, Taiwán. Ya para empezar tenemos aquí una pinza, una unión entre empresas que justamente busca proteger ese preciado valor que tiene, ese preciado bien que es la industria del microchip en Taiwán, que no deja de ser un lugar que funciona en el mundo real como un país prácticamente independiente de China, pero que sigue perteneciendo a China y que está dentro de los tratados internacionales como una región china.
Bueno, esta cuestión ya se ha tratado ampliamente muchas veces en el canal, pero lo cierto es que estos dos gigantes están desarrollando una fábrica de inteligencia artificial y esto es algo de lo que no habíamos oído hablar hasta la fecha, salvo con el asunto, como te digo, de Tesla y su fábrica de producción de una inteligencia artificial que en el futuro tenga sus propios servicios en la web. Esto lo trataremos en un futuro vídeo, como está haciendo Microsoft con ChatGPT y compitiendo con Google, comiéndole la tostada en ese terreno a Google. Luego está el asunto de la conducción autónoma en los coches y luego está el asunto de desarrollar inteligencias artificiales que tú puedas contratar para tus negocios. Y eso es en lo que están trabajando Tesla y ahora también este conglomerado entre estos dos monstruos. Como sabéis, Nvidia, el líder mundial en fabricación de GPUs y también de microchips, y Foxconn, que es quien los fabrica físicamente, pero que ahora quiere meterse también en el mundo de los servicios y del valor añadido a través del desarrollo de plataformas tecnológicas, aparte de fabricar físicamente los componentes tecnológicamente más avanzados. ¿Para qué sirve una fábrica de inteligencia artificial? Esto es importantísimo. ¿Sabías que hace no tantos años se tardaba 8 años en desarrollar un automóvil nuevo desde las primeras ideas hasta ponerlo en la fábrica, que luego se fue reduciendo el plazo hasta los 5 años, 5, 4 y medio parecían los límites físicos del tiempo para poder desarrollar un automóvil nuevo? Bueno, pues hoy en día ya se están desarrollando automóviles en los casos más extremos en aproximadamente 32, 34 semanas, por debajo de los 3 años. ¿Y esto gracias a qué? Esto gracias a multitud de herramientas de simulación súper avanzadas y súper realistas que permiten anticipar sin hacer muchos ensayos físicos cómo va a ser el funcionamiento de una pieza y sus características. Pues ahora llévate todas estas herramientas, pero todavía más evolucionadas, al mundo de la industria y piensa, por ejemplo, en el mundo de los gemelos digitales o lo que es lo mismo poder simular la construcción de una fábrica, de un sistema complejo donde hay muchos elementos de ingeniería que tienen que funcionar de una manera combinada en un mundo virtual que te permita probar sin hacerlo en el mundo físico toda una serie de cambios, de mejoras o el desarrollo directamente, como digo, de una industria, por ejemplo, en el mundo virtual. Eso es un gemelo digital, ese es un mundo con una expansión de mercado brutal en los próximos años y básica y esencialmente es llevarte a un mundo con la inteligencia artificial que te devuelva unos datos, una información que tú aplicas en el mundo físico, ahorrándote un montón de dinero en el camino, en el viaje, a la hora de crear una gran infraestructura o pequeña infraestructura o lo que sea directamente. ¿Es eso específicamente una gran inteligencia artificial que te pueda ofrecer un servicio a la carta para desarrollar algo en el mundo físico sin fabricarlo previamente y prototípicamente en el mundo físico? Algo que, por ejemplo, en la construcción de una fábrica puede llevar muchos años y cientos o miles de millones de euros. En esto exactamente es en lo que están trabajando a partir de ahora estas dos empresas y en esto específicamente es en lo que está trabajando Tesla igualmente también. Y en el futuro probablemente otras muchas empresas de desarrollo de software en China que han demostrado ser, junto con India igualmente, las que trabajan más rápido y de manera más eficiente, se pondrán en esto de manera que la economía y la industria va a ser cada vez más virtual y va a tener cada vez una parte más de desarrollo que no vamos a ver en el mundo físico para acelerar su proceso y también para hacerlo tremendamente más eficiente. Y justamente también esto vinculado al desarrollo de inteligencias artificiales aportadas a todos estos robots humanoides va a hacer que sean mucho más capaces y que tengan, pues eso, capacidades para tratar personas enfermas, para hacer tareas domésticas, para hacer tareas penosas en el trabajo y por supuesto también aplicaciones en el mundo militar. Esto está muy por encima en la inversión y en el impacto que puede tener en la sociedad, pues elementos como por ejemplo tecnológicos de hoy en día, como son los smartphones, que van a seguir siendo máquinas que nos van a comunicar con el mundo y van a ser máquinas de información y de intercambio de información, pero por encima de esto, el boom de las inteligencias artificiales en el desarrollo de la industria y de los humanoides es la batalla tecnológica y económica que van a librar los grandes gigantes en los próximos años, además con un detalle también interesante y ciertamente inquietante, y es que precisamente una de las cosas que preocupan a estas grandes potencias y a China es la escasez de población joven para poder reemplazar puestos de trabajo que actualmente ocupan personas veteranas. Es posible que al final, allá donde no haya jóvenes, en lugar de haber un joven de otra parte del mundo, un país decida poner un robot. Y eso podría ser un asunto verdaderamente para otro vídeo, todos los análisis éticos y todos los análisis que hay alrededor de la economía del mundo acerca de este asunto. Nada más, querida familia, espero que toda esta información os haya parecido interesante y nos vemos aquí en un nuevo vídeo en el Cascarón de Ver. Hasta el siguiente, queridos amigos. Adiós.